Buenos días nuevamente. Como ustedes saben, hemos comenzado una serie de sermones la semana pasada sobre este libro del profeta Nehemías, y lo hemos hecho porque consideramos que nos va a ayudar mucho en nuestra proyección y nuestra visión como iglesia en el tema de la reconstrucción de la ciudad. La serie se titula Amando a la ciudad, y creo que Nehemías es uno de esos libros que es imprescindible si queremos entender bien la teología que hay detrás del amor a la ciudad por parte de los creyentes y cómo esto puede ser llevado a cabo. Quisiera comenzar leyendo una frase de nuestro muy célebre descubridor, don Cristóbal Colón. Él dijo: nada de lo que resulte en el progreso humano se consigue con acuerdo unánime, y los que han recibido más instrucción que otros están condenados a perseguir esa vida a pesar de los demás. Cuando nosotros leemos historias como la de Nehemías, lo más probable es que nos venga una pregunta fundamental a nuestra mente. ¿Qué es lo que puede mover a un hombre como Nehemías a abandonar todo por perseguir un sueño tal como restaurar una ciudad en ruinas? ¿Qué es lo que puede llevar a un hombre a abandonar todo para perseguir ese sueño de restaurar una ciudad en ruinas? Y para comenzar a entender esto, creo que tenemos que ir al contexto de Nehemías para comprender quién era bien este hombre, cuál era la situación en la que Nehemías estaba viviendo y cuál es la situación del pueblo de Israel y de la ciudad, en qué tiempo se ubica esto. Bueno, como muchos de ustedes saben, Nehemías formaba parte de un gran número de exiliados de Israel, sobre todo de Jerusalén y Judá, de este reino, ¿verdad? Que los persas habían llevado cautivos, ¿verdad? Hacía aproximadamente, cuando se está escribiendo esto, unos 80 o 90 años de la primera deportación. Ocurrieron varias, no fue algo general, sino que venían invasiones y llevaban cautivos a los moradores de Israel y Judá hacia esos reinos. De manera que Nehemías, para ponerlo en nuestro contexto, es uno de esos que nosotros podríamos llamar cubano-americanos, que se llaman exiliados, pero que lo más probable es que hayan nacido allá. ¿Sabes eso? Que los cubanos, los hijos de cubanos en Miami, ellos se consideran cubanos. Los que nacen allá, muchos dicen: no, yo soy cubano. ¿Y en qué lugar de Cuba tú naciste? No, yo nací aquí. ¿Y cómo? No, pero yo soy cubano. Nehemías tiene mucho que ver con este grupo de personas. Por el tiempo en que está ocurriendo esta historia, y por el cargo que Nehemías ocupa en el gobierno del rey, ¿verdad? Se puede inferir que él es un exiliado de segunda generación, que es uno de esos exiliados que la familia le ha inculcado el amor a la patria, ¿verdad? Que le ha recordado. Nosotros sabemos mucho de eso. Hace un tiempo veía una entrevista de una actriz igual, cubano-americana, que famosa en Hollywood, nacida en los Estados Unidos. Y cuando preguntaba: ¿cuál es tu dieta favorita?, decía: con gris, plátano frito, yuca con mojo y carne de puerco. ¿Y cómo es posible si tú eres americana? No, yo soy cubana. Porque los padres se han ocupado en inculcarles a esas generaciones
el amor a la patria y el recuerdo por el lugar de sus antepasados. Y creo que Nehemías clasifica en este grupo de personas una segunda generación, porque noten que él tiene un cargo muy importante también en el gobierno. Él es el copero del rey, aquel hombre que se ocupa de toda la bebida que va a entrar por la boca del monarca supremo del imperio. Para llegar a ese puesto, no puedes haber llegado en una balsa Persia ayer. Te toma un camino. Todos sabemos que los emigrantes, sobre todo la primera generación, es una generación que tiene que trabajar muy duro, ¿verdad? Para que sus hijos, la segunda generación, pueda insertarse completamente en esa sociedad y escalar en la sociedad. Todos aquí recordamos, quizás no por vivencia, pero sí por historia, algunos sí por vivencia porque son mayores, como los gallegos cuando venían, ¿verdad? Ellos vivían supuestamente en la pobreza, en la austeridad, más con sus alpargatas y su boina y su bodega, y la familia viviendo atrás, pero los hijos ya podían tener unos estudios, ellos trabajaban duro y podían escalar en esta sociedad. Yo creo que Nehemías es uno de estos hombres, nacidos en el exilio, pero con un fuerte sentimiento patrio y con un fuerte amor a la patria, con un fuerte amor a su pueblo y con un fuerte amor a su fe, a su religión, ¿verdad? Inculcado seguramente por sus padres y por los otros exiliados, moradores de este imperio. Él estaba allí en la capital cuando, como vimos la semana pasada, llegaron unos que habían ido de visita a Jerusalén, y cuando él les preguntó cómo estaba aquello por allá, la respuesta, como vimos, fue terrible. Todo está destruido. Y ellos viven en gran dificultad. Esto sucedió a finales de año. Y como nosotros vimos, Nehemías, se entristeció en gran manera. Y esa tristeza lo llevó a orar a Dios para pedirle ayuda para solucionar ese problema. Pero ahora en el capítulo 2, nosotros vemos que ya es el año siguiente. Y dicen los eruditos que puede ser sobre marzo o abril del siguiente año. Dice, a comienzos, nueva traducción viviente, a comienzo de la siguiente primavera. Esta versión nos ayuda mucho. En el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? Lo que vimos la semana pasada fue a finales del otoño y capítulo 2 a comienzos de la primavera. Y es algo, este versículo que nos llama mucho la atención. Parece que para Nehemías el problema de Judá y Jerusalén era un problema que le tocaba bien profundo. Porque cuando vinieron esos emisarios y él preguntó cómo está aquello, y ellos le dijeron está mal, y él se entristeció. No fue una tristeza de momento que le duró ese ratico y después a otra cosa mariposa, sino que fue una tristeza que le duró desde el otoño hasta la primavera. Porque en el capítulo 2 ya vemos que han pasado 2 estaciones y Nehemías sigue en la misma preocupación y en la misma depresión. La situación de su pueblo, la situación de su gente se ha tornado tan vital para él que él no puede quitarse eso de la cabeza. Y ante la pregunta que hice al principio, ¿qué mueve a un hombre en la posición de Nehemías para dejarlo todo e irse a trabajar por su pueblo? Creo que podemos acercarnos a una respuesta. Creo que Nehemías tenía una clara visión de lo que Dios quería hacer por medio de él.
una simple tristeza por el estado de la ciudad, una simple molestia por el estado de la ciudad, un simple culpar a otros, como vimos en la clase, por el estado de la ciudad, no lleva a un hombre a abandonar todos los privilegios que tenía Nehemías para embarcarse en una aventura que no se sabía cuál sería su final. Únicamente una clara visión de Dios y un claro llamamiento de Dios a la acción pueden mover a un hombre o una mujer a abandonar todos sus privilegios, todos sus beneficios para embarcarse en la aventura de reconstruir una ciudad en ruinas, dejándolo todo. Y quiero que usemos la imaginación. Mis hermanos, Nehemías vivía en el mejor lugar que existía en el mundo en ese momento. Poniéndole en nuestras palabras coloquiales, donde más voltaje había en el mundo en ese momento, allí vivía Nehemías. Piensen en algún país. Finlandia, Noruega, Dinamarca. Y no solo vivía en Finlandia, Noruega y Dinamarca, sino que trabajaba en las esferas más altas del poder de ese país. Así que podemos imaginar la situación económica y de vida que tenía Nehemías. Y para más INRI, no era de la generación que más había sufrido la deportación, ¿verdad? Porque como hemos dicho al principio, quizás era alguien que había nacido ahí ya, o que había ido muy pequeño. Porque para llegar a esta posición no se puede haber llegado ayer ni con 50 años. Entonces Nehemías tenía todas las papeletas para que no le importara para nada la situación de Judá ni de Jerusalén. Porque, seamos sinceros, a personas que nosotros conocemos, compatriotas nuestros, ¿verdad?, que están en la posición, conocemos que existen, no que los conocemos personalmente, que están en la posición de Nehemías, ¿qué les importa a ellos la situación de esta ciudad? No les importa nada. Y no es malo. Sencillamente la vida pasa, la vida cambia, las situaciones cambian y no podemos estar toda la vida pensando en lo que dejamos atrás. Es interesante porque hay un grupo de libros en el Antiguo Testamento donde vemos a personajes de este estilo. Y uno de esos libros es Esther. Esther venía de una familia que había sido llevada al exilio, pero que ya se había acomodado a la cultura y al estilo de vida de ese lugar. Quizás ella también nació allí. Y vemos cómo esas personas estaban tan acomodadas al lugar que ellos incluso escondían su nacionalidad. En el libro de Esther lo vemos, que se había ocultado durante toda su vida que ella pertenecía al pueblo judío. Y es un libro muy interesante porque es un libro dentro de la Biblia donde no se menciona a Dios. El nombre de Dios no aparece en Esther. Ojealo y busca. Tal era la situación de ese pueblo en el exilio. Mucho más allá. En la época que Nehemías está escribiendo esto, ya habían regresado a Judá y a Jerusalén varios grupos de repatriados. Se habían repatriado ya en varias ocasiones. Primero con Zorobabel, después otro grupo con Esdras, hasta llegar a Nehemías. Y en ninguno de esos grupos Nehemías había ido.
La situación era tremenda. Y Nehemías, a estas alturas de la primavera, sigue triste. Cuando el rey vio esto, le dijo: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Una vez un amigo americano me dijo que nosotros los latinos y ellos como americanos, anglosajones, funcionamos diferente. ¿En qué sentido? Él dice que los latinos inferimos que los demás deben saber que nosotros necesitamos algo y esperamos que nos lo den. Por ejemplo, yo no tengo café y cuando veo a Jorge, espero que él infiera que yo no tengo café y por lo tanto me regala una coladita y no le digo nada. Así somos nosotros, algunos de nosotros. Sin embargo, los americanos no infieren que tú sabes lo que yo necesito, sino que si necesito café, voy a donde está Jorge y digo: Jorge, ¿tú tienes un poco de café? Y Jorge me dice sí o no y nadie se pone bravo. Esa es la diferencia. Parece que Nehemías tenía esta tendencia. Él no infirió que el rey debería saber cuál era su problema, sino que cuando el rey le preguntó ¿qué es lo que te pasa?, no le dijo: es que anoche dormí mal y tengo un poco de dolor de cabeza. No. Dice que él se aterró. ¿Y por qué se aterró? Nehemías era el que le daba el vino al rey y tenía que probar. Y dicen los comentaristas que quizás el rey, cuando lo vio mal, pensó que había un complot contra él para envenenarlo y por eso Nehemías estaba triste. Y le dijo: ¿qué te pasa? Y él se aterró. ¿Qué estará pensando este hombre que me pasa? Y le dice: viva el rey. Y automáticamente le dice en la cara qué es lo que le pasa. Y esto es algo que nosotros debemos aprender. Nosotros no debemos inferir que el otro sabe cuál es mi problema. Yo se lo tengo que decir. Y si el otro, como me dijo un día nuestro obispo, y si yo me pongo bravo, ese es mi problema. Pero tú dímelo. Tú dímelo. Dime lo que te pasa. Esa es la primera lección. Mi hermano, mi hermana, no infieras nunca que yo sé cuáles son tus problemas. No lo infieras. No pienses que aquí nosotros tenemos una bola mágica de cristal para ver cómo se llamaba ese. Había una serie, era Arabella. Aladina. Esa misma, Aladina. Paz Padilla. Con una bola mágica que podemos ver las cosas. No, mi hermano. Nosotros hemos estudiado teología sistemática, hemos estudiado teología bíblica, hemos estudiado hermenéutica, hemos estudiado historia de la iglesia, hemos estudiado escatología, pero magia no hemos estudiado. El curso de magia o de adivinación no lo dan en el seminario Tercer Milenio. Por tanto, no sé nada de lo que te pasa. Esto nos da otra lección. Matrimonios que hay aquí. Matrimonios. Tu esposo no es adivino, pero tú infieres que él sí lo es. Tú piensas que él sí tiene que saber. ¿Cómo no vas a saber cómo me siento? No lo sé, me acabo de levantar, estábamos dormidos los dos. Él no lo sabe, mi hermana. Si tú tienes algo que decirle a tu esposo, díselo. Y díselo normal. No le digas peleando. Dilo normal. Maridos, tu mujer tampoco es adivina. Ella no sabe qué es lo que te pasa.
no infieras que ya debes saber. Siéntala y díselo, sin ponerte bravo. Es un ejercicio que tenemos para hacer esta semana. Amigos y hermanos, el otro no sabe cuál es tu problema. Llámalo y en amor díselo. Porque Nehemías no se quedó callado ante la autoridad suprema del imperio. Se aterrorizó, pero habló. Y esto también nos enseña algo acerca del miedo. Mira, nosotros nunca vamos a dejar de tener miedo. Porque el miedo es un mecanismo de defensa. ¿Verdad? Que nos para que no nos pase. Pero lo que podemos hacer es vencerlo. Lo que podemos hacer es superarlo. Un filósofo hindú llamado Krishnamurti decía que la mejor manera de vencer al miedo es quedarse parado delante de él. Y entonces desaparece. Hablemos. Y esto también nos enseña una segunda lección. Mis hermanos, para reconstruir la ciudad, para reconstruir lo que está hecho trizas, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Y Nehemías reconoció esto desde el principio. Esto no es algo que él podía hacer solo, ni es algo que podía hacer él y su pueblo solos. Cuando hablo de pueblo aquí, quiero que ustedes piensen en la iglesia. Traer el reino de Dios a Guanabacoa no es algo que yo no puedo hacer solo, ni tampoco que nosotros podemos hacer solos. Necesitamos toda la ayuda posible. Necesitamos toda la ayuda posible. Y la reforma protestante de la cual hablamos hace un par de semanas atrás es un ejemplo de ello. Cómo todas las fuerzas se unieron en esa Europa del siglo XVI para llevar adelante el proyecto de revolución quizás más grande que ha vivido la historia de la humanidad, que fue la reforma protestante, la cual cambió al mundo y trajo la modernidad. Este mundo, como nosotros lo conocemos hoy, es producto de esa reforma protestante, donde la iglesia y la sociedad se unieron para transformar el mundo. Nehemías tenía esto claro. Ahora, lo curioso que nosotros vemos aquí es que Nehemías le está contando su problema, buscando ayuda al hombre que es el responsable de que su pueblo esté en el exilio. O uno de los responsables, porque él no fue el que lo llevó en primera instancia. Y tú podrías decir, ¿cómo Nehemías va a ir a pedirle a este tipo, que en parte es el responsable de que nosotros estemos aquí, que lo ayude a reconstruir aquel lugar de donde él nos ha sacado, o donde él todavía nos tiene separados? Pero, como dice el refrán popular, los caminos del Señor son inescrutables. Aún aquellos supuestos enemigos del pueblo de Dios pueden ser usados por Dios para colaborar en la reconstrucción de la ciudad de Dios. Aún los que nosotros pensamos que pueden ser los enemigos del pueblo de Dios pueden ser usados por Dios para ayudarnos a traer el reino de Dios a la tierra. Como vamos a ver a continuación, Nehemías le soltó eso y el rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Muchas veces nosotros, por temor a abrirnos hacia otra persona, o por prejuicios, ¿cómo le voy a pedir a estos ayuda?
no hacemos algo y nos quedamos parados ahí en el tiempo y vemos que no avanzamos, y vemos que no avanzamos, y vemos que no avanzamos, o sencillamente que nos mantenemos aquí y no hacemos más nada. Y es aquí, y es aquí, y es aquí, y es aquí. Por temor o por prejuicio. Pero Nehemías venció ese temor y ese prejuicio porque vio más allá y vio que la mano de Dios podía mover las voluntades de aquellos que tenían todo el poder para ayudarlo. Nehemías le pidió ayuda al emperador, al presidente del país más poderoso que existía en ese tiempo, para el cual él trabajaba. Y eso tiene mucho que decirnos a nosotros. Mis hermanos, y tenemos que reconocerlo, durante mucho tiempo las relaciones entre la iglesia y el Estado en Cuba han sido tensas. Han sido tensas. Gracias a Dios, con el tiempo esas relaciones han ido aflojando, pero yo creo que aún son tensas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que ellos son nuestros enemigos. Que ellos son un reino y nosotros somos otro reino, y que estamos en antagonismo. Pero esto no se trata del reino de ellos ni del reino de nosotros, se trata del reino de Dios. Y Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. De manera que Nehemías debería ser bueno para nosotros, para tomar cartas en el asunto y ver que no solamente no podemos traer transformación a Guanabacoa nosotros solos, sino que debemos trabajar juntos hasta donde se pueda con todos aquellos que están en eminencia y que quieran ayudar. Debemos aprender a hacer eso. Debemos aprender a dejar nuestros prejuicios a un lado y no ser nosotros los que cerremos las puertas, sino debemos estar abiertos a trabajar juntos a las autoridades del país o de Guanabacoa para juntos traer una transformación en la ciudad. No se trata de ideología, no se trata de partidismo, no se trata de otra cosa, sino del bien de la ciudad. Tú puedes tener el pensamiento político que tú quieras, yo puedo tener el pensamiento político que yo quiera, pero quizás los dos estamos en la misma línea a la hora de levantar esa pared, porque vemos la necesidad de levantarla. Y para la sorpresa de Nehemías, el rey le dijo: ¿cómo puedo ayudarte? Ahora imagínate tú eso. Imagínate tú que el proyecto de desayuno para ancianos crezca tanto que ya no hayan termos suficientes ni personas suficientes para desandar Guanabacoa todos los días por la mañana a repartir Quaker, y entonces necesitemos un lugar para hacer un comedor presencial, pero nosotros pensamos, número uno, eso tenemos que resolverlo nosotros. Si no lo resolvemos nosotros, no hacemos nada. Y número dos, que a nadie se le ocurra tocar una puerta ahí en el gobierno. Que a nadie se le ocurra. Porque ellos tienen muchos locales, pero nosotros no. Pero que un buen día nos levantemos por la mañana y alguien vaya ahí y hable con quien tiene que hablar, y esa persona que sea la máxima autoridad diga: ¿cómo te puedo ayudar? Wow, qué bueno sería. Y esto es una lección que nosotros tenemos que aprender si es que queremos una transformación integral de nuestra ciudad. No podemos hacerlo solos. Número dos, tenemos que pedir ayuda a todas las instancias. Se trata de colaborar.
para un bien superior. Cuando el rey le dice esto a Nehemías, ¿cómo te puedo ayudar? Dice que él oró al Dios de los cielos. Para Nehemías esto fue una sorpresa, pero él recordó, como vimos la semana pasada, quién está en control. Y parece que tiró una oración relámpago. El rey le dijo, ¿cómo puedo ayudarte? Y dice, después de orar al rey, al Dios de los cielos, le dije. Así que imagínate cuál habrá sido la oración de Nehemías. Delante del emperador más poderoso de su tiempo, un sirviente va a pedirle lo que le hace falta para reconstruir un país. Oró al Dios de los cielos y le dijo, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey con la reina sentada a su lado preguntó, ¿cuánto tiempo estará fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey, y ahí Nehemías fue a por más, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia de Occidente del río Éufrates, indicándole que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. ¿Qué aprendemos de esto? Hermanos, cuando te digan qué es lo que necesitas, pide. Pide. Y nosotros tenemos un problema con eso. Nosotros tenemos un problema con eso porque para nosotros 100 pesos es mucho, pero para ellos no. Entonces nosotros, como decía Carlos Contreras, no sé si Leo lo recuerda aquella vez, un pastor de una denominación importante en Estados Unidos vino y estaba hablando con otro pastor que se reunía en una casita que tenía de madera, así, una chabolita de los años 1917, una cosa así. Muy bonita en su momento, pero ahí estaba desbaratada. Y este pastor le está diciendo al otro pastor, mira, a nosotros nos gustaría ayudarte para que tú, en una casa donde vivían ahí mismo, donde se reunían, quitaban la cama, no sé qué, para que tú acondiciones esto para la iglesia y para que tú hagas una casa para ti. Entonces, dime qué necesitas. Y entonces le decía, bueno, necesito 5 sacos de cemento, 3 de piedra. Y el otro decía, ¿pero qué tú vas a hacer con eso? No, voy a levantar una parecita aquí y aquí. No, te estoy diciendo para coger todo esto, para que sea la iglesia, con aula, baño y esto, y arriba o detrás, una casa para ti. Porque necesita, y él decía, el punto es, y él, cada vez que hablo con ustedes piensan en una cortinita, un banquito, habían hecho los bancos con palos que se han encontrado en la basura. Y no, hermanos, les estoy diciendo que queremos ayudarlos, que ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Después de haber orado al Dios de los cielos, Nehemías entonces estaba preparado para pedir lo que le hacía falta. Realmente. Pero noten el paso anterior, él oró al Dios de los cielos. Dijo, Señor, me han dicho que me hace falta. Estoy entendiendo que esto viene de tu parte. Voy. Ayúdame ahora. Pero también aquí vemos otra lección. No solo que cuando nos pidan, nos digan qué necesitamos, pidamos, sino que seamos realistas y digamos toda la verdad. Digamos toda la verdad. Hay un detalle. Cuando él pide, dice que pidió
una carta para Asaf, el encargado del bosque, para que me dé madera, porque la voy a necesitar para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. ¿Qué hubiéramos hecho muchos de nosotros? Ahí está. Necesito vigas para la fortaleza del templo y para las murallas de la ciudad. Y de esas vigas para la fortaleza del templo y las murallas de la ciudad, cojo yo mis propias vigas. O inflo, una palabra muy usada aquí en Cuba, y separo y cojo para lo mío. Pero no. Y eso es un problema cultural nuestro también, con el cual debemos tratar. Cuando usted pida, sea realista. Siéntese con una hoja, con un bolígrafo, y le recomiendo una cosa. Llame a Cintra y a Jorge. Porque Jorge es bien realista. Cintra es racionalizador. Jorge no entiende de racionalizar nada. Jorge quiere que sobre para la próxima hora. Entonces tiene que llamar a los dos. Cintra siempre va a estar cuidando y Jorge va a estar real. No, que después hay que dar más viajes. Después pierdes, ¿no? Después pierdes. Por el movimiento de viajes. Efectivamente. Nehemías sacó bien la cuenta. Digo, quizás puedo pedir una sola vez. Y como voy a pedir una sola vez, voy a pedir todo lo que necesito. Voy a ser realista. No me voy a quedar corto. Vamos a ser objetivos. No sé si ustedes recuerdan la anécdota que hice la semana pasada de cuando hicimos el ejercicio en La Habana de cómo haríamos una iglesia en La Habana Vieja. Y yo dije, lo primero que haría sería buscar $50,000 para empezar con un grupo de gente. Y el presidente me dijo que sean 100,000 mejor, que la cosa está muy cara. Debemos ser realistas y tratar de no quedarnos cortos. Porque después son más los gastos. Y él fue realista, fue sincero y obtuvo todo lo que pidió. Cartas para transitar, visas, para transitar todo el territorio que tenía que pasar desde ahí hasta allá. Y cartas para suministros. Incluso para los de su propia casa. Sí, mis hermanos, porque muchas veces, y creo que esa ha sido una visión errada de lo que es el ministerio cristiano, si tomamos a Nehemías como un ministro, y es que el ministro tiene que ser pobre. Una señal de espiritualidad que se ha vendido mucho dentro de la iglesia cristiana, sí, es que el pastor tiene que ser pobre. Así es más espiritual. Todos los miembros pueden tener dinero, todos los miembros pueden ser prósperos, tener buenas casas, pero el pastor y la familia pastoral tienen que vivir con el remendado, con el tal. Si la casa se le moja, no importa, el Señor en el... No, espérate. Y él dijo, yo voy a hacer una ciudad nueva. Necesito también tener una casa. Si yo voy a reconstruir una ciudad, evidentemente yo voy a necesitar una casa para vivir. Porque está destruida. Y me hace falta hacerme la casa nueva. Esto es una lección también. Cuando estemos inmersos en la reconstrucción del reino de Dios, debemos acordarnos que nosotros también somos seres individuales, que vivimos en familia. Y que tu familia es importante. Y que tu casa es importante. No todo puede ser la obra de Dios y tu familia muriéndose de hambre. O tu casa cayéndose. O tú haciendo el super tabernáculo y tu casa llena de goteras mojándose. No. Tu casa también es importante. Y Dios lo sabe. Y no es un pecado pedir, y no es un pecado procurar mejorar.
Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Estamos en contra de ese falso evangelio. Estoy hablando de la realidad de la vida. Y este hombre lo tenía claro. Por último, debemos aprender, según Nehemías, que cuando entremos en esta dinámica de reconstrucción de la ciudad, vamos a tener problemas. Mira cómo termina el texto. Dice aquí: ahora bien, cuando Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Este Tobías y este Sanbalat eran oficiales que el emperador había enviado como líderes de esas zonas. Eran extranjeros que habían venido a ocupar el lugar, ¿verdad?, donde habitaba antiguamente el pueblo de Judá y Jerusalén. Y evidentemente a ellos les convenía que esa situación siguiera así, ¿verdad? Los territorios ocupados es mejor que sigan ocupados. Lo estamos viendo recientemente. Y si alguien va a ayudar a los territorios ocupados, alguien se siente mal, porque tú tienes un dominio sobre eso por mucho tiempo. Y es curioso, porque estos hombres estaban a las órdenes del emperador, que le dijo a Nehemías: ve, ¿qué te hace falta? Pero ellos se molestaron muchísimo. Mira, mientras nosotros estemos aquí, tranquilitos aquí, los miércoles y los domingos aquí, nadie se va a molestar con nosotros. Pero curiosamente, cuando nosotros empecemos a servir a la comunidad en grados cada vez mayores y la comunidad comience a transformarse de un modo visible, vamos a tener oposición de personas que no quieren que nos preocupemos por el bien de Guanabacoa. Siempre va a suceder eso. Es tan antiguo como este libro. Y está escrito para nuestra instrucción y para que nosotros sepamos y tengamos claro que, como dijo Abisai Puente hace muchos años aquí en la Iglesia Bautista, para ser cristiano hace falta tener los pantalones bien puestos. La verdadera guapería está en ser cristiano. Porque sabemos que vamos a tener problemas por lo que creemos y cómo nos proyectamos. Y sabemos que tendremos que enfrentar esos problemas si realmente queremos servir a Dios en esta ciudad. Qué curioso que al ir a ayudar a la ciudad destruida haya personas que se opongan y que les caiga mal. Qué curioso que al ir a restaurar, al ir a revivir, a revitalizar, a dar esperanza, a dar consuelo, a dar sentido a la vida, a darle propósito, a dar luz, va a haber gente que se opone, como a este hombre. Pero es la realidad. Y si hay alguien que supo de esta oposición, fue nuevamente aquel que es el centro de toda esta historia: nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él era el emperador. Él era el rey. Y dice Pablo en Filipenses que él dejó su trono para venir a este mundo a servir y a hacer luz en medio de la oscuridad. Jesucristo tomó forma humana, renunció a sus derechos de ser Dios
y se humilló, dice la Biblia, porque evidentemente bajar de Dios a hombre es una humillación. Se humilló hasta lo sumo, dejando todos sus privilegios para venir a un mundo destruido, como vimos en la clase, por el pecado, afectado por el pecado, para comenzar a restaurar, a recrear, a remodelar, a transformar su reino en medio nuestro. Así que la historia de Nehemías es un reflejo para nosotros de lo que Jesucristo hizo unos años después de esta historia. Unos años después, Él entró al mundo no para reconstruir unas puertas y unas murallas, sino para reconstruir todo el universo. La venida de Jesucristo a este mundo inicia lo que conocemos como los tiempos finales. Los tiempos finales no es algo por venir, sino es algo que se inauguró con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo. Vivimos los tiempos del fin. Comenzó con su primera venida y terminará con su segunda venida como un rey soberano para definitivamente consumar su reino aquí en la tierra, crear cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y reinar por siempre entre nosotros. La historia de Nehemías es solo una sombra de lo que sucedería algunos años después. El rey mismo dejaría su trono para venir a servirnos. Como decía aquel antiguo himno, tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado al entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Y seguía diciendo, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. La pregunta de esta mañana es, ¿hay un lugar en tu corazón para Cristo, mi hermano? ¿Hay un lugar todavía en tu corazón para ese Jesucristo, el cual nosotros tantas veces rechazamos, ignoramos y crucificamos? Que Él en su gracia esta mañana conmueva nuestros corazones, abra nuestros corazones, nos derrita ante Él y podamos ser cautivados nuevamente por aquel que nos amó con un amor tan grande que dio su vida en la cruz por ti y por mí. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Porque todo lo que tenemos en la Biblia nos lleva a Él una y otra vez. Así que te suplicamos que este mensaje haya cabida en nuestros corazones y que el Rey habite en nosotros. Perdona nuestros pecados, y si hay alguien que aún no te conoce aquí, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Trata con los corazones para tu gloria. En nombre de Cristo. Amén.